El dispensacionalismo. ¿El dispensacionalismo es una verdad bíblica? Por Jorge L. Trujillo. El dispensacionalismo es un método de interpretación de la Biblia muy popular dentro de la Iglesia evangélica en la actualidad. El dispensacionalismo es en realidad algo nuevo dentro del cristianismo. Tiene sus orígenes de acuerdo con todos los historicistas cristianos en los años 1827-1832. Fue formulado por el predicador irlandés John Nelson Darby, popularizado por la Biblia de Scofield, 1909. Definición del dispensacionalismo. Definición facilitada por Matthew Leake, del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana, Mike. En la Biblia anotada de Scofield se define una dispensación como un período de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Edición española 1981, página 4, nota Génesis 1:27. En la Nueva Biblia de Scofield, NKJV edición 1989, se precisa. Es probado con respecto a su obediencia a alguna revelación. Cursivas por Matthew Leake. El dispensacionalismo es un sistema teológico que subraya que Dios ha empleado diferentes medios de administración de su voluntad y su gracia en diferentes períodos. Sin embargo, lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo, no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Según ellos hay 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno civil, promesa, ley, gracia y reino. Los dispensacionalistas interpretan la Biblia sobre la base de estas, u otras supuestas dispensaciones. Debe notarse que en la Biblia, la palabra dispensación, que proviene del latín dispensare, distribuir, traduce dos vocablos griegos, diaconia o servicio, 2 de Corintios 3, 7-9, y oikonomía o administración, comisión, encargo 1 de Corintios 9:17, Efesios 1:10, 3:2.9, Colosenses 1:25. En todos estos pasajes nunca significa un período de tiempo. Análisis del dispensacionalismo. El dispensacionalismo viene en distintos tonos y variedades. Existen aquellos que siguiendo el sistema de John Darby y Scofield mantienen que existen 7 dispensaciones: inocencia, Adán hasta la caída, conciencia. Desde la caída hasta Noé, gobierno humano. Desde el diluvio hasta Abraham, la promesa. Desde Abraham hasta Sinaí, la ley. Desde Sinaí hasta la cruz, gracia. Desde la cruz hasta la segunda venida, el reino. 1000 años desde la segunda venida hasta el reino eterno. Algunos dispensacionalistas añaden una dispensación entre el rapto, 7 años antes de la segunda venida, y el comienzo del milenio, en la segunda venida. Aunque la vasta mayoría de los dispensacionalistas ven el comienzo de la Iglesia en Hechos 2, en el día de Pentecostés, otros no ven el comienzo de la Iglesia allí sino que lo ven a la mitad de Hechos, en Hechos 9, con la conversión de Pablo, o Hechos 13, donde Pablo predica su primer mensaje. Ellos enseñan que el primer miembro del cuerpo de Cristo, la Iglesia, fue el apóstol Pablo. Otros dispensacionalistas enseñan que la Iglesia no comenzó sino hasta Hechos 28 donde Pablo escribió su primera carta y por lo tanto ven otra dispensación, junto con los dispensacionalistas de mitad de Hechos, algo así como el comienzo del reino, desde la cruz hasta el ministerio de Pablo, donde en verdad, según ellos interpretan, es que comienza la dispensación de la gracia. Este tipo de interpretación dispensacionalista, de Hechos 28, ha sido promovido por hombres como E. W. Bullinger, famoso por su Companion Bible, y Charles H. Welch. Los dispensacionalistas de mitad de Hechos se identifican como dispensacionalistas bereanos y los de Hechos 28 se identifican como dispensacionalistas paulinos, pero estos, ambos, son llamados hiperdispensacionalistas por los dispensacionalistas clásicos, Darby y Scofield. En adición a esto, muchos dispensacionalistas paulinos niegan la necesidad del bautismo en agua ni el partimiento de la Santa Cena o comunión. Ellos no ven que estos sacramentos, ordenanzas, sean para la Iglesia, la novia de Cristo, sino que pertenecen a los judíos como los partícipes del reino. Los dispensacionalistas paulinos tienden a descartar total o parcialmente aquellas cartas que no hayan sido escritas por el apóstol Pablo. Las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas son descartadas. La carta a los Hebreos, la cual es considerada como anónima por la mayor parte de los catedráticos bíblicos,
se le atribuye al apóstol Pablo y es aceptada por ellos. El libro de Hechos y los Evangelios son considerados solamente históricos, no doctrinales. Bueno, esto es solo la punta del témpano, hay mucho más que dicen los dispensacionalistas quienes no llegan a estar de acuerdo aún dentro de ellos mismos. Los intérpretes de este sistema basan sus conclusiones en, según ellos, una interpretación llana y literal de la Biblia y toman varias porciones del Nuevo Testamento, los Evangelios, Hechos y Apocalipsis, y lo aplican a Israel y no a la Iglesia. Por ejemplo, el dispensacionalismo clásico, Darby Scofield, sostiene que las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 8, no tienen nada que ver con la Iglesia sino que tienen que ver con la conducta del futuro reino milenario. Se hace diferencia entre el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino. Ellos sostienen que este último Evangelio, del Reino, no es para la era de la Iglesia sino que ese será predicado durante el tiempo venidero de 7 años de la tribulación, después que la Iglesia haya sido arrebatada al cielo y antes del comienzo del reino milenario en la tierra, el fin del mundo actual, etc. También se hace una distinción entre el reino de Dios y el reino de Cristo como dos cosas separadas, el primero perteneciendo a los judíos y el segundo a la Iglesia. Otra diferencia que se hace es entre el día del Señor, supuestamente después de la tribulación, y el día de Cristo, el rapto, antes de la tribulación. Pero, aunque existen varias escuelas de interpretación dentro del dispensacionalismo, como hemos visto, existe algo que sí mantienen y creen todos los dispensacionalistas y lo cual los une unos entre sí. A continuación tenemos una lista resumida en 3 puntos, de las principales creencias de todo sistema dispensacionalista, la separación, o distinción, entre Israel y la Iglesia. Estos son dos grupos apartes que no tienen que ver nada del uno con el otro. La Iglesia fue un misterio escondido del cual no se habla nada en el Antiguo Testamento y es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo. Los santos del Antiguo Testamento, todas las dispensaciones pasadas y los que mueran en el tiempo de la gran tribulación, tienen un destino final distinto, terrenal, al de los del Nuevo Testamento, la Iglesia, celestial. Un rapto pretribulacional. La venida de Cristo está dividida en 2 partes, primero el rapto y 7 años después la segunda venida visible. La semana número 70 de Daniel se refiere específicamente a una limpieza de la nación de Israel, y no a la Iglesia. Estas fueron las palabras claras habladas por Daniel. Israel es visto en Daniel como el jugador clave durante la tribulación. La Iglesia no necesita ser limpiada de sus pecados. Ya está limpia. Algunas de las advertencias en Mateo 24 son dirigidas a los judíos, no a la Iglesia, ya que Dios estará terminando su plan con el Israel nacional. Dios remueve los elegidos cuando trae juicio al mundo. Ejemplo. Noé, Juan 14. Nota, existe un nuevo desarrollo dentro del dispensacionalismo conocido como dispensacionalismo progresivo, 1986, el cual no obliga a un rapto pretribulacional. Muchos en esta escuela de interpretación tienden a ser postribulacionistas. Premilenarismo. La nación de Israel debe de ser reunida a su tierra como está prometido en los pactos, si son interpretados literalmente. Cristo ha de reinar por 1000 años desde la Jerusalén terrenal después de su segunda venida. Apocalipsis 20 no da razón alguna para interpretar los 1000 años como simbólicos. Cristo no está reinando todavía en el trono de David, la promesa hecha a David no se ha cumplido y se cumplirá en el futuro reino milenario. En el milenio se cumplirán las promesas de recibir la tierra, las cuales Dios no ha cumplido a su pueblo todavía. El nuevo pacto prometido a Israel no se ha cumplido aún. Se ha de cumplir en el futuro reino milenario con el pueblo de Israel. En resumen, esa es la doctrina dispensacionalista. Veamos entonces cada uno de estos puntos sobre la luz de la palabra de Dios. La separación, distinción, entre Israel y la Iglesia. Estos son 2 grupos apartes que no tienen que ver nada de uno con el otro. La Iglesia fue un misterio escondido del cual no se habla nada en el Antiguo Testamento y es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo. Los santos del Antiguo Testamento, todas las dispensaciones pasadas y los que mueran en el tiempo de la gran tribulación, tienen un destino final distinto, terrenal, al de los del Nuevo Testamento, la Iglesia, celestial. Veamos lo que dice la Biblia, el primer y más importante fundamento para el dispensacionalismo. Es el principio de separación entre Israel como nación y la Iglesia. Ellos insisten en que la Biblia establece tal separación y de ahí se sientan las bases para el desarrollo de esta teología. ¿De dónde toman ellos esta interpretación? Bueno, del siguiente verso,
Primera de Corintios 10:32, sed sin ofensa a judíos, y a gentiles, y a la iglesia de Dios. Este verso, según ellos, establece la distinción entre la iglesia, los judíos y los gentiles son dos, o tres, grupos separados para los cuales Dios tiene dos, o tres, planes separados. De ahí se deduce que Dios tiene dos programas, uno para Israel y otro para la iglesia. De ahí se dice que Israel y la iglesia tienen distintos destinos, etc. Por supuesto, este es el verso clave, pero también se utilizan muchos más versos interpretados a su manera, para respaldar tal afirmación. Alguien dijo: un texto fuera de contexto es un pretexto, algo muy cierto, pues cuando miramos el contexto dentro del cual el apóstol Pablo hizo esta declaración, no vemos nada que nos indique que debemos hacer tal separación. No solo eso, si tomamos todo el contexto de la Biblia y lo que Dios dice, más razón tenemos para no interpretar tal verso de esa manera. ¿Son Israel y la iglesia dos pueblos separados con dos programas y destinos distintos? Comenzaré por decir que debemos entender que la Biblia debe de ser interpretada mirando la revelación anterior por medio de la nueva. ¿Por qué? Porque la revelación bíblica es progresiva, con esto están de acuerdo los dispensacionalistas. Pero el hecho de que sea progresiva no significa que se contradiga. Una nueva revelación bíblica siempre arroja más luz sobre la revelación anterior, haciéndonos entender el verdadero significado de lo que ha sido dicho antes por Dios. Un viejo dicho de los reformadores dice: el Antiguo Testamento velado es el Nuevo Testamento revelado. La Biblia es un libro de unidad y continuidad. Las cosas que estaban escondidas en el Antiguo Testamento han sido esclarecidas y reveladas en el Nuevo Testamento. La Biblia, contrario a las declaraciones de los dispensacionalistas, no hace separación ni diferencia entre Israel y la iglesia. Lo que sí hace la Biblia es declarar una y otra vez que la iglesia es una organización u organismo puramente israelita. La iglesia es el pueblo de Dios, Israel, y los gentiles que han creído al Evangelio han sido unidos a Israel y son ahora conciudadanos con ellos. Debemos entender que la Escritura usa los calificativos israelita y judío de dos maneras en el Nuevo Testamento. Primeramente se utiliza para referirse a los de la nación de Israel, los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son israelitas, pero también se refiere a otros israelitas a los cuales Dios considera el verdadero Israel. A este vamos a identificar en mayúsculas Israel. Ese pueblo Israel, con mayúsculas, existe dentro del pueblo Israel, con minúsculas. La declaración que Dios hace de esto nos deja ver claramente esta verdad. Romanos 9, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ese verso parece algo contradictorio, pues bien dice Dios: no todos los que descienden de Israel son israelitas, queriendo decir que aunque fueran hijos, descendientes, de Israel el patriarca haciéndoles israelitas, minúsculas, no por eso quiere decir que son Israel, mayúsculas. Dios nos dice simple y llanamente que el ser hijo descendiente de Israel, perteneciente a una de las 12 tribus, no le hace Israel. ¿A qué se debe eso? El Israel al cual Dios se está refiriendo es un Israel espiritual, una nación espiritual dentro de una nación física. Esa nación espiritual no es una nación basada en genealogías ni en descendencia terrenal, sino que es una nación basada en una descendencia espiritual. Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es el verdadero judío? Con mayúsculas, lo es el que lleva la circuncisión del corazón. Eso es lo que la palabra de Dios nos declara. Pero eso no es todo. Dios ha declarado explícitamente que tanto los judíos como los gentiles pertenecen a un mismo grupo. Ese grupo unido es el que compone a Israel, son ellos los judíos que vienen de todas las partes del mundo para recibir nombre de pueblo de Dios. Cuando Jesús les hablaba a los fariseos acerca de la obra que él vino a hacer, él les dijo que él era el buen pastor y que había venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también les dijo que tenía otras ovejas las cuales no eran de ese rebaño, Israel nacional, pero que él las buscaría también y formarían un rebaño con un pastor. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer,
y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. Contrario a las teorías dispensacionalistas de la separación de los dos pueblos, Dios nos dice directamente de los labios de Jesús que Él vino a formar un rebaño y Él será el pastor. Pero hay más que Dios nos ha dejado en su santa palabra sobre este tema. Él nos dice por medio del apóstol Pablo la declaración del misterio que Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo de unir a los dos pueblos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Donde el dispensacionalismo dice que Dios tiene dos cuerpos y que la Iglesia no tiene nada que ver con Israel, Dios dice todo lo contrario. Él dice que es un solo cuerpo creado por medio de la reconciliación en la cruz. Dios ha tomado el pueblo de Israel, mayúsculas, el Israel de Dios. Gálatas 6, que estaba dentro de la congregación del antiguo pacto, Israel, minúsculas, y lo ha hecho su iglesia congregación del nuevo pacto. Después tomó a los gentiles que creen en Cristo y los hizo parte de este grupo, creando así un solo cuerpo compuesto por judíos y gentiles, la iglesia de Cristo. No son dos naciones sino una nación espiritual en Cristo la cual toma parte en las promesas hechas por Dios a Israel. Ahora los gentiles convertidos a Cristo son una misma nación con los judíos, son conciudadanos. Efesios 2, 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Aquí hace falta que veamos que desde la cruz, y a la nación, tierra, a la que Dios se refiere como Israel no es una limitada por fronteras políticas ni por gobiernos humanos. No está diciendo que seamos participantes y ciudadanos de la nación ubicada en el Medio Oriente al este del mar Mediterráneo. No, la nación a la cual hemos sido naturalizados y de la cual tomamos nuestra ciudadanía es una nación celestial. No una ciudad capital hecha de manos de hombres, sino una ciudad capital celestial. Gálatas 4, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La ciudadanía a la que se refiere Dios no es una ciudadanía en el Israel que está en el Medio Oriente, no, esa ciudadanía le pertenece al Israel que no es Israel. La ciudadanía de Israel está en los cielos. Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. He ahí la diferencia entre Israel e Israel con mayúsculas, y entre los judíos y los judíos con mayúsculas. Dios habla con referencia a dos pueblos, uno terrenal y otro espiritual. Una vez que entendamos esto, tendremos una mejor visión de lo que Dios nos está diciendo, ya que en algunos versos se utilizan la referencia a ambos pueblos. El pueblo judío si no pasa a pertenecer por medio de la fe en Cristo al pueblo judío verdadero su fin es la condenación eterna. Dios está llamando tanto a judíos como a gentiles al arrepentimiento y la fe en Cristo por medio del Evangelio. No son dos evangelios, sino un solo evangelio por medio del cual se han de salvar los unos y los otros. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Dios está tratando con un solo pueblo, la iglesia. Ese es el cuerpo cual a Él le interesa y los que quieran tener relación con Dios sean gentiles o sean judíos, tienen que llegar a ser parte de la iglesia, si no lo hacen están en condenación. ¿Era la iglesia?
un misterio escondido del cual no se habla nada en el Antiguo Testamento y es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo. Todos los dispensacionalistas mantienen que la Iglesia es un paréntesis en el trato de Dios con la nación de Israel y por lo tanto es completamente aparte de ese pueblo. Ellos dicen que no se dice nada en el Antiguo Testamento con respecto a la Iglesia. Es sumamente increíble que los dispensacionalistas digan cosas como estas dada la cantidad de información bíblica contraria. Ya hemos visto que la Iglesia es una organización netamente judía. La Iglesia fue fundada sobre Cristo quien era judío, fue establecida por los apóstoles quienes eran todos judíos. Los primeros cristianos fueron todos judíos, las primeras reuniones de los cristianos se hacía compartiendo las sinagogas de los judíos, etc. De hecho, el cristianismo es la continuidad y cumplimiento del judaísmo del Antiguo Testamento. ¿Cómo pueden decir estas gentes que la Iglesia es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo? La Biblia claramente señala que la Iglesia es el trato de Dios con su pueblo. En Jeremías 31 leemos acerca de un nuevo pacto que Dios haría con la casa de Israel y la casa de Judá. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. A ese nuevo pacto fue el que se refirió Cristo cuando partió el pan en la última cena con sus discípulos. Mateo 26, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No solo eso, sino que el escritor de Hebreos escribiendo en su carta nos dice claramente que el nuevo pacto el cual había sido anunciado en el Antiguo Testamento estaba en cumplimiento en ellos quienes habían creído en Cristo. Compare lo que dice el escritor del libro de Hebreos en los capítulos 8-9 con lo que dice el profeta Jeremías tocante al nuevo pacto. Hebreos 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo. Si eso no es una referencia a la Iglesia en el Antiguo Testamento, entonces, ¿qué lo es? Pero por supuesto, los dispensacionalistas no se quedan de brazos cruzados respecto a eso. Ellos han desarrollado una manera de lidiar con este problema. ¿Cómo? Ellos dicen que ese nuevo pacto establecido en la cruz y el cual se menciona en Hebreos es otro nuevo pacto pero no el nuevo pacto del cual Dios habló en el Antiguo Testamento. Respecto a eso, un escritor en contra del dispensacionalismo dice lo siguiente, el dispensacionalismo ha usado varios argumentos para evadir este insuperable problema. Quizás el más atrevido fue el concepto de dos nuevos pactos. Schaeffer parece ser el autor de la idea, que da por ser reconocido un pacto celestial para el pueblo celestial, el cual se estila como el previo con Israel un nuevo pacto. Es hecho en la sangre de Cristo, Marcos 14:24, y continúa en efecto durante esta era, considerando que el nuevo pacto con Israel es futuro en su aplicación. Suponer que estos dos pactos, uno para Israel y uno para la Iglesia, son el mismo, es asumir que existe una latitud de interés común entre el propósito de Dios para Israel y su propósito para la Iglesia. Pero el problema para los dispensacionalistas es que esa no es la única cita que se menciona en el Antiguo Testamento la cual explícitamente se aplica a la Iglesia en el Nuevo Testamento. El señor Charles de Proban en su artículo Ahora Israel es la Iglesia, presenta una larga lista de versos que fueron dichos al Israel del Antiguo Testamento los cuales son aplicados a la Iglesia. Israel y la Iglesia son ambos llamados los hijos de Dios, los escogidos, la viña de Dios, real sacerdocio, la esposa de Dios, etc. Claramente, la Iglesia no es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo Israel, sino que es la última fase del trato de Dios con su pueblo, la continuación, culminación, del Antiguo Testamento, la realización de lo que había sido prometido por los profetas quienes según el apóstol Pedro hablaron de la Iglesia en el Antiguo Testamento, muy claramente opuesto a lo que dicen los dispensacionalistas.
Los profetas entendieron que lo que a ellos se les había hablado y revelado y de lo que habían profetizado no era para el tiempo de ellos sino para el tiempo de los días postreros de Israel en la dispensación final de la Iglesia. Primera de Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se habla de la Iglesia en el Antiguo Testamento? La declaración del apóstol Pedro debe de ser suficiente para dejarnos claro que sí se habla de la Iglesia en el Antiguo Testamento. La Iglesia es el plan de Dios con Israel. Pero es de saberse que este Israel es ahora espiritual tal como lo declara la Biblia. Los dispensacionalistas niegan tal existencia de la Iglesia como Israel espiritual porque ellos utilizan versos tales como aquellos que dicen que en Cristo no hay judío ni griego, pero tal interpretación es una equivocación ya que lo que se está refiriendo el apóstol es que no existe primacía de uno sobre otro sino igualdad en el trato con Dios en cuanto a la salvación. Explícitamente y solamente por medio de la fe. Cuando alguien viene a Cristo, no deja de ser judío, ni deja de ser varón, ni deja de ser mujer, ni deja de ser esclavo. No tiene cada uno una vía distinta de salvación. El único camino para todos es el mismo, la fe en Cristo. Él no hace acepción de personas. Gálatas 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. El esclavo sigue siendo esclavo, la mujer sigue siendo mujer, el hombre sigue siendo hombre, el judío sigue siendo judío y el gentil sigue siendo gentil. Pero todos ante Dios son mirados iguales en una unidad, no uno más que el otro, ni uno en un cuerpo o grupo separado al otro sino que todos están bautizados y revestidos de Cristo. Sin embargo, Dios dice que existe un funcionamiento dentro del cuerpo el cual debe ser mantenido. El esclavo debe de someterse a su amo en Cristo, la esposa, mujer, debe de someterse a su esposo, varón, en Cristo, etc. El énfasis no está en desaparecer las diferencias y los roles de cada uno sino en que para Dios tanto el uno como el otro son iguales y están cubiertos en la unidad de Cristo y tienen que llenar los mismos requisitos delante de Él. Fe. El misterio de la Iglesia. Ahora, es cierto que el Nuevo Testamento habla de la Iglesia como un misterio. Leemos en los escritos de Pablo lo siguiente, Romanos 16, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El misterio del que habla Pablo en sus cartas con respecto a la Iglesia es un misterio revelado. Antes fue misterio pero ahora no lo es. ¿Pero cuál es o en qué sentido es la Iglesia un misterio? Según Pablo, el misterio es en el plan eterno de Dios que estaba escondido aún dentro de las escrituras de la ley y de los profetas de que el evangelio y predicación de Jesucristo se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese es el misterio que ha sido revelado, manifestado ahora, y dado a conocer por las escrituras de los profetas, el que todas las gentes, es decir, los no judíos, los que por naturaleza no pertenecen a la nación de Israel, sean ahora un cuerpo con esa nación y gocen de los beneficios de las promesas hechas a esa nación. De eso también nos habla el apóstol en el siguiente texto, Efesios 3. Por esta causa yo Pablo,
prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo habla del misterio que estuvo escondido pero que ahora ha sido revelado por el Espíritu. El misterio una vez más es este, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Significa que el misterio estaba en que los gentiles, también serían parte del pueblo de Dios formando así junto con los israelitas creyentes en Cristo, el cuerpo de Cristo. De esta unidad por medio del Espíritu Santo nos habla Pablo en Primera de Corintios 12, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y una vez más el apóstol vuelve y se refiere como un misterio a la Iglesia como una unidad de judíos y gentiles en un solo cuerpo formando un solo pueblo de Dios. Esta vez presentamos el pasaje en el libro de Romanos donde el apóstol señala inequívocamente este misterio. Esta unidad no fue antes revelada ni manifestada sino que estaba escondida y Pablo lo dice así, Romanos 11:24 porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El misterio al cual Pablo se refiere es el que los gentiles sean unidos al olivo, Israel, y que formen parte de este pueblo de Dios gozando juntamente con ellos de todos los beneficios y todas las promesas que a este pueblo fueron profetizadas y prometidas. Tienen un destino final distinto a la Iglesia los santos del Antiguo Testamento, todas las dispensaciones pasadas y los que mueran en el tiempo de la gran tribulación, ¿no son parte de la Iglesia? Al decir que los judíos son un programa aparte de la Iglesia, los dispensacionalistas también enseñan que el destino final de cada grupo es distinto. Dicen que los santos del Antiguo Testamento no son parte de la Iglesia y por eso no heredan con ella la herencia espiritual, celestial, sino que heredan la herencia física terrenal. La Biblia enseña que habrá una resurrección general de los creyentes los que son de Cristo, en su venida, 1 Corintios 15. Los primeros dispensacionalistas creían y enseñaban que los santos del Antiguo Testamento serían resucitados junto con la Iglesia en el rapto secreto antes de la tribulación, pero Alexander R.S., un premilenarista histórico clásico, no dispensacionalista, destruyó esta teoría cuando pudo probar que la resurrección general de los santos del Antiguo Testamento ha de ocurrir después de la gran tribulación. Daniel 12:2.128-13. Por consiguiente Walvoord, pasado presidente del Seminario Dispensacionalista de Dallas Theological Seminary, escribe, muchos estudiantes cuidadosos de la verdad premilenial han llegado a la conclusión que la opinión de que la resurrección de Israel ocurriría al tiempo del rapto fue una rápida y sin el fundamento propio en la Escritura. Parece mucho más preferible el contar la resurrección de Daniel 12:2 como una literal siguiendo la tribulación, pero no debe ser identificada con el rapto pretribulacional de la Iglesia. La Iglesia será levantada al tiempo del rapto antes de la tribulación, y los santos del Antiguo Testamento, incluyendo a Israel, resucitarán, al principio del reino milenario de Cristo. Citado por Craig Conrad. Ellos dicen que como Israel y la Iglesia son dos entidades completamente distintas,
Entonces, los santos del Antiguo Testamento no serán parte de la resurrección de la Iglesia porque ellos son otro cuerpo aparte y no estaban en Cristo. La frase estar en Cristo y ser de Cristo tiene que ver con ser puesto dentro del cuerpo de Cristo por medio de la operación del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13, y esto ocurre a todos los que son salvos, sean judíos o griegos. Sin bautismo por el Espíritu Santo no hay salvación. Esta obra poderosa del Espíritu Santo convierte a los creyentes, cristianos, la Iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahora, sucede que los dispensacionalistas no pueden decir que los creyentes de las demás dispensaciones no fueron salvos por el sacrificio de Cristo. Eso sería equivalente a decir que han existido en cada dispensación distintas maneras de salvación, lo cual ha sido dado a entender en el pasado por dispensacionalistas de importancia y que los dispensacionalistas modernos han tratado de corregir. Quizás alguien se preguntara cuál es la importancia de esto. Esto es muy importante porque solamente hay salvación por un solo medio, una sola manera y en un solo nombre, el de Jesús. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y la Biblia es clara cuando dice que los machos cabríos y los sacrificios del pasado no perfeccionaron a nadie, por lo tanto hace falta la sangre de Cristo. Para huir de ese error, los dispensacionalistas admiten que todos los que han sido salvos en todas las dispensaciones lo han sido gracias al sacrificio de Cristo. Ellos reconocen, correctamente, que solo a través del sacrificio Cristo hay salvación para todos los hombres. Problema, pero al admitir esto, se encuentran con el problema de que si todos han sido salvados por la sangre de Cristo, y la Biblia dice que solamente mediante la fe se recibe la salvación, y la fe es don de Dios pues es fruto del Espíritu, y una persona sin el Espíritu no puede creer, esto indicaría por obligación que los santos del Antiguo Testamento debían haber tenido el Espíritu dentro de ellos para poder creer y ser salvos. Siendo así, entonces están unidos con la Iglesia por la misma sangre de Cristo y son un solo cuerpo. Pero aún así los dispensacionalistas mantienen la teoría de que aunque han sido salvos por medio de Cristo, los creyentes del Antiguo Testamento no pertenecen a Cristo, no son de Cristo y no murieron en Cristo. Un solo pueblo. Evidencia adicional de que la Iglesia del Nuevo Testamento es una con la congregación del Antiguo Testamento es dada por medio del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Pablo dice que la Iglesia cristiana es la continuidad y madurez de lo que fue la nación de Israel en el pasado. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En esta porción de la Escritura el apóstol compara a la nación de Israel con un ser humano, con una persona en desarrollo. La primera parte de su vida es niño, el cual es su tiempo de crecimiento y está bajo el cuidado de tutores y curadores como un esclavo hasta el tiempo señalado por el Padre. Según Pablo, cuando llegó el tiempo establecido por Dios, ese niño, Israel, había de pasar a ser adulto y para eso envió a su Hijo Jesucristo para hacer la transición de la niñez a la adultez. La edad adulta de este niño es alcanzada por medio de la fe en Cristo. Él dice que Cristo vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo que vemos entonces es que los que están en Cristo han pasado de ser niños a ser adultos con todo derecho y disfrute total de las promesas y todo lo que siempre le perteneció pero no había podido disfrutar por cuanto era niño. No vemos que el niño haya sido muerto para crear otro ser adulto. Tampoco leemos que el niño haya sido mantenido en el estado de niñez indefinido hasta un futuro, sino que dice la Escritura que cuando vino el cumplimiento del tiempo el niño creció y pasó a ser adulto. Los tutores y curadores, las ceremonias y sacrificios de la ley, fueron quitados. Ese niño crecido, dice Pablo, es ahora la Iglesia de Cristo. La Iglesia es la continuación final del Israel del Antiguo Pacto. La Iglesia es el verdadero Israel de Dios a quien le fueron hechas las promesas y en quien se cumplen las promesas. En el Nuevo Testamento, Israel, la Iglesia, es heredero de Dios por medio de Cristo.
La Iglesia no es una nueva entidad separada de las bases puestas al Israel del Antiguo Testamento, sino que la Iglesia es el Israel del Antiguo Testamento en su edad adulta. No hay separación entre los que vivieron antes de la cruz y los que viven después de la cruz. La cruz marcó el momento de Israel para pasar de la infancia a la madurez. Los israelitas según la carne que no creyeron o no creen en Cristo simplemente no son parte del plan de Dios. Son un pueblo que continúa bajo esclavitud y por lo tanto bajo condenación, Gálatas 3, 21 al 31. Recordemos que no todo el que desciende de Israel, con minúsculas, es israelita, con mayúsculas. Destino final. Ahora, los dispensacionalistas mantienen que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento no será en el rapto junto con la Iglesia, sino que será después de la tribulación en la segunda venida de Cristo. Ellos entonces pasarán a morar en la tierra en el reino milenario, mientras que la Iglesia estará en el cielo con Cristo en una ciudad, la Jerusalén celestial, flotando en el aire sobre la Jerusalén terrenal. Aquellos creyentes que murieron en el Antiguo Testamento, como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Jacob, David, Jeremías, Isaías, Joel, etc., no recibirán una herencia celestial sino una terrenal, pues sus promesas, dicen ellos, son terrenales y no celestiales. El problema con esta teoría es que la Biblia muy claramente y con palabras no ambiguas dice que el destino final de los creyentes que creyeron a Dios y se salvaron en el Antiguo Testamento, ha de ser celestial, junto con la Iglesia. Hebreos 11, 14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Los versos que aquí presento nos dicen que los creyentes del tiempo pasado no recibieron la promesa, es decir, la verdadera promesa, no la terrenal, esa sí la recibieron, pero lo terrenal no es sino una sombra de la verdadera, la espiritual celestial. Y no recibieron tal promesa para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios nos está diciendo que todos estos hombres, mujeres de fe que vivieron en dispensaciones pasadas, han de ser perfeccionados juntamente con nosotros, en un solo cuerpo cuando Cristo venga y todos entremos juntos a la herencia prometida, la celestial. Note que la lista incluye creyentes de todas las supuestas dispensaciones: conciencia, Abel, Enoc, Noé. Gobierno humano, Noé, Abraham, Sara. Promesa, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés. Ley, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel, los profetas. Gracia, nosotros también. Ahí Dios nos presenta todos los creyentes de todas las dispensaciones unidas en un solo cuerpo y contemplando un mismo destino celestial. Todos estos hombres y mujeres que vivieron fuera de la dispensación presente y recibieron promesas físicas, pero en realidad no recibieron la promesa, pues la verdadera promesa es la celestial. Y en eso falla también el dispensacionalismo, contrario a lo que ellos dicen acerca de dos destinos distintos. Dios dice que el destino es el mismo, a saber, celestial. Un rapto pretribulacional. Según los dispensacionalistas, la venida de Cristo está dividida en dos partes: primero el rapto y 7 años después la segunda venida visible. La semana número 70 de Daniel se refiere específicamente a una limpieza de la nación de Israel, y no a la Iglesia. Israel es visto en Daniel como el jugador clave durante la tribulación. La Iglesia no necesita ser limpiada de sus pecados. Y está limpia. Algunas de las advertencias en Mateo 24 son dirigidas a los judíos, no a la Iglesia, ya que Dios estará terminando su plan con el Israel nacional. Un rapto pretribulacional: Dios remueve los elegidos cuando trae juicio al mundo. Ejemplo. Noé, Juan 14. Veamos lo que dice la Biblia, construyendo sobre su falsa idea de que Dios tiene dos pueblos y que la Iglesia tiene un destino distinto a Israel. Los dispensacionalistas han desarrollado una doctrina que junto con este sistema es una completa novedad para el cristianismo. Hoy día,
Decir que la Iglesia ha de pasar por la tribulación es ser casi un hereje dentro de la Iglesia evangélica. Tristemente esta falsa doctrina de que la Iglesia será desaparecida del planeta por un rapto, 7 años antes del fin del mundo se ha propagado de tal manera que resulta sumamente difícil encontrar personas que no crean esto. Aquellos que no creen en tal rapto secreto son mirados con no muy buenos ojos y son considerados falsos maestros y desconocedores de la Biblia. Bueno, lo cierto es que el hecho de que la Iglesia ha de pasar por la tribulación ha sido la posición histórica de la Iglesia hasta hace unos 100 años más o menos. La semana número 70 de Daniel se refiere específicamente a una limpieza de la nación de Israel, y no a la Iglesia. Estas fueron las palabras claras habladas por Daniel. De acuerdo al dispensacionalismo, las 70 semanas profetizadas por Daniel son solo para su pueblo físico natural de Israel, de acuerdo a la profecía dada a Daniel. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. El tiempo de la gran tribulación es conocido particularmente por ser el tiempo de la aflicción de Jacob. Este tiempo, según dicen los dispensacionalistas, es para la descendencia de Jacob, Israel, los israelitas naturales. Jeremías 30, 5. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto, y no paz. Preguntad ahora, y mirad si pare el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y se han tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto, que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre. Ya hemos visto que desde la cruz, el pueblo de Israel es uno con el pueblo gentil. No existe separación alguna entre estos pueblos, sino que Dios mismo ha declarado que de ambos pueblos ha hecho uno. Los gentiles creyentes son tan Israel como lo son los israelitas creyentes. Los gentiles han sido unidos a la nación de Israel y este pueblo es la Iglesia. El pueblo judío terminó su función como pueblo de Dios en la cruz del Calvario. Desde ese entonces ya el pueblo de Dios no es considerado los descendientes físicos de Abraham y Jacob, sino los que son hijos según la promesa, tal como lo hemos visto anteriormente. Las 70 semanas fue el tiempo que Dios estableció para que todo se cumpliese determinado sobre tu pueblo. Nos dice la Biblia que después de la semana número 69, el Mesías sería muerto y que luego un príncipe que habría de venir, se confirmaría que un pacto con muchos. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir a la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aunque el dispensacionalismo dice que el príncipe quien ha de confirmar un pacto con los muchos, Israel, es el anticristo, tal interpretación no puede ser cierta una vez que se ha escudriñado la Biblia respecto a ese tema. Históricamente, la Iglesia ha mantenido que el príncipe del verso 25 es el mismo del verso 27, y un estudio bíblico cuidadoso de la Escritura lo confirma. ¿Cómo puede alguien confirmar un pacto él mismo sin que haya muerte y se derrame su propia sangre? Si se da cuenta de lo que Dios está diciéndonos, podrá ver que todo ha de ocurrir dentro del espacio de tiempo indicado, 70 semanas. Acabar la prevaricación, segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 7. Concluir el pecado, Hebreos 9, 26, Juan 5, 18. Expiar la iniquidad, Hebreos 2, 17, Hebreos 8. Para traer la justicia de los siglos, segunda de Corintios 5, 21.
Sellar la visión y la profecía, Isaías 29, 11. Ungir al santo de los santos, Hechos 10, 38 y 4, 27. Al final, después, de las primeras 69 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto marcará el final de ese tiempo y a la misma vez el comienzo de la última semana, la número 70. El verso final, 27, habla de un pacto que ha de ser confirmado con muchos. Los dispensacionalistas dicen que el que confirma el pacto es el anticristo, pero la Biblia dice que el que confirma el pacto es Cristo, el mismo príncipe que había de venir y ya mencionado en el verso 25. Usted dice que este pacto es con muchos son Israel. Eso es cierto, pero no es un Israel nacional sino un Israel espiritual. Mateo 26, 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Al final de las 69 semanas, Cristo muere en la cruz y marca el comienzo de la semana 70, el pacto confirmado con muchos. Ese nuevo pacto fue efectuado en la cruz y confirmado con la muerte de Cristo tal como lo requiere la profecía de Daniel. Hebreos 9, 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Punto y atestiguado por el derramamiento del Espíritu Santo con poder sobre los muchos el día de Pentecostés. El único que puede hacer un pacto y darle fuerza, confirmar, es Cristo y ya lo hizo en la cruz del Calvario con su propia sangre. La Iglesia no necesita ser limpiada de sus pecados. Ya está limpia. Una de las falsas asunciones de los dispensacionalistas es que es una forma de limpiar pecados. La tribulación no es algo ajeno a la Iglesia, sino que es parte de ella. La Biblia nos habla claramente de que la Iglesia ha de experimentar tribulación como norma, la paz es lo que no es norma para la Iglesia. Cristo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis tribulación, Pablo dijo a los cristianos en Efeso. Porque es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios y también, que para eso hemos sido llamados. 1 Tesalonicenses 3, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Los dispensacionalistas enseñan que la Iglesia no ha de pasar por tribulación porque es la esposa de Cristo y no ha de pasar por ese tiempo tan difícil. Sería bueno ver lo que tienen que decir los apóstoles que murieron perseguidos y los cristianos de la iglesia primitiva quienes fueron quemados vivos y otros echados a los leones como comida. Sería bueno ver lo que dicen los cristianos que en este mismo momento están perdiendo sus esposas, sus hijas, sus hogares y hasta sus propias vidas por causa del Evangelio. ¿No son ellos parte de la iglesia? ¿No son ellos parte de la esposa de Cristo? Digo esto porque obviamente son atribulados severamente. En primer lugar, la razón por la que viene la tribulación, no es para limpiar de pecados. La limpieza de pecados fue hecha una vez y para siempre tanto para judíos como gentiles en la cruz del Calvario. La tribulación es un tiempo de juicio de parte de Dios por medio de Satanás a una iglesia apóstata que se ha apartado de la verdad de Dios y su palabra para seguir evangelios falsos. La persecución viene a la iglesia porque la iglesia como pueblo de Dios tal como ocurrió en el pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento ha sido invadida por falsos maestros, falsos profetas que perturban a los cristianos y la ira de Dios se levanta contra ellos. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es tiempo, dice Dios, de que el juicio comience por la casa de Dios, la iglesia. Este juicio ha de comenzar por la casa de Dios para que aquellos que no creen a la verdad sigan su trayectoria de mentiras y engaños y reciban el salario de sus acciones. Es también importante notar que el período de la iglesia, desde la cruz hasta el presente es y será un período de tribulación. La diferencia está en que el período final del tiempo será de más persecución aún, pero la naturaleza de esta persecución, tribulación, será tal cual no ha habido desde que ha existido gente en la tierra.
La iglesia para ese tiempo estará compuesta mayormente por cristianos profesantes pero no cristianos verdaderos. Pablo nos habla de esta realidad en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 1. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Él nos dice que la segunda venida del Señor y nuestra reunión con Él, arrebatamiento, no será sino hasta que venga la apostasía. La apostasía es un divorciarse o separarse de las doctrinas verdaderas del cristianismo bíblico para seguir doctrinas inventadas por hombres impulsados por el engaño de Satanás. El tiempo del regreso de Cristo será uno de una totalidad apostata en el mundo a tal grado que el hombre de pecado, se sienta en el templo de Dios, la iglesia, como si fuera Dios. Con esto concuerdan las palabras de Cristo cuando dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, 8. Algunas de las advertencias en Mateo 24 son dirigidas a los judíos, no a la iglesia, ya que Dios estará terminando su plan con el Israel nacional. Dios remueve los elegidos cuando trae juicio al mundo. Ejemplo. Noé, Juan 14. He ahí una directa declaración de la manera arbitraria y sin sólido fundamento bíblico sobre la cual se desarrolla este sistema de doctrina. Algunas de las advertencias en Mateo 24 son dirigidas a los judíos, no a la iglesia. Los dispensacionalistas, para evitar la clara declaración bíblica de que el arrebatamiento será después de la tribulación de aquellos días, deciden interpretar que la referencia no es a la iglesia sino a los judíos. Sin embargo, nada en el texto ni el contexto de este capítulo sugiere tal cosa, al contrario, se hace gran énfasis en que es a la iglesia a quien se dirigen estas palabras. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Las condiciones de la iglesia y del tiempo final en la tierra expuestas aquí por Jesucristo concuerdan al pie de la letra con las expuestas por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Si miramos bien, Jesús dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Compárelo ahora con las palabras del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2,
8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Algo a lo que debemos atender y que nos da claridad en cuanto a quienes se estaba refiriendo Jesús de que pasarían por esta tribulación y gran tribulación es el hecho de que las palabras de Cristo fueron dirigidas directamente a sus discípulos. Cristo utilizó frases como mirad que nadie os engañe, seréis entregados, seréis aborrecidos, seréis entregados matados, cuando veáis la abominación, no creáis, no salgáis, etc. Un punto más que quiero compartir bajo este encabezamiento es el hecho de que Dios no ha dado indicación alguna en su palabra de que los justos han de salir de la tierra 7 años antes de los inicuos ni que los injustos hayan de ser sacados primero que los justos, al contrario, Él nos dice que todos estarán juntos hasta el fin. Mateo 13:38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Esta parábola subraya la enseñanza total de la Biblia de que la iglesia estará en la tierra hasta el fin del mundo. Ver también Mateo 13, 48 al 50. Cuando Cristo dejó la gran comisión a sus discípulos les dijo. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Compárelas con las palabras de Jesús en Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A continuación escudriñaremos más. La nación de Israel debe de ser reunida a su tierra como está prometido en los pactos, si son interpretados literalmente. En el milenio se cumplirán las promesas de recibir la tierra, las cuales Dios no ha cumplido a su pueblo todavía. Los dispensacionalistas afirman que las promesas de la tierra hechas al pueblo de Israel eran incondicionales. Ellos afirman que esa promesa no se ha cumplido y que por lo tanto Dios está obligado a cumplir su promesa al pueblo judío de dar la tierra a la nación de Israel como heredad perpetua. Esta declaración es aún otro claro ejemplo de cómo esta teoría ignora y hace inválida la palabra de Dios. En primer lugar, Dios sí cumplió a Israel la tierra la cual les prometió a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y luchó con ellos por 40 años en el desierto, les cumplió la promesa que le había hecho y les dio la tierra. Los dispensacionalistas dicen que no se ha cumplido la promesa, pero Dios dice que las promesas hechas a Abraham y ratificadas a Isaac y a Jacob se cumplieron todas. Josué 21, 43. Así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y poseyeronla, y habitaron en ella. 44 Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel, todo se cumplió. Josué 24, 12. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Nehemías 9, 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Hechos 13:14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia,
Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. En segundo lugar, las promesas hechas a Israel acerca de la tierra eran condicionales. Esto quiere decir que Dios le prometió una tierra a Israel, la tierra de Canaán, la cual ellos poseyeron, pero sería tierra de ellos siempre y cuando ellos cumplieren con las demandas del pacto. Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis, y poseáis la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres. Guárdate, que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos, y sus derechos, y sus estatutos, que yo te ordeno hoy, que quizá no comas y te hartes, y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde ningún agua había, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas será, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te encorvares, protestolo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las gentes que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. La promesa de permanencia en la tierra fue hecha al pueblo sobre la condición de que no se apartaran de Dios y su ley. Israel violó esta condición en repetidas ocasiones, trayendo sobre sí mismo el castigo de Dios por medio de las naciones más fuertes que ellos. Este ciclo de desobediencia, castigo y restauración continuó hasta que por último, la nación fue desechada completamente de su tierra. El pueblo invalidó el pacto tal como Dios se lo había dicho a Moisés que el pueblo haría. Deuteronomio 31:15. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres,
la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Jeremías 11:10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. La desobediencia de la nación de Israel le trajo el castigo de que fueron echados de la tierra y perdieron su heredad. Ahora es importante también notar que Dios ha dicho que devolvería a ellos la tierra, pero esta promesa no es acerca de una tierra literal en el Medio Oriente. La promesa de un pacto sempiterno tiene que ver con la ciudad celestial. Aún los reclamos de los dispensacionalistas de que al pueblo de Dios se le debe el cumplimiento literal de la tierra ofrecida a Abraham no pueden ser sustentados. Esta tierra la cual Dios dice que le daría por la eternidad, perpetuamente, no puede ser perpetuamente en la tierra presente en un milenio futuro si este reino solo ha de durar 1000 años literales como ellos dicen. Es imposible que la promesa de la tierra sea perpetua y a la misma vez limitada a 1000 años. La promesa verdadera ha de cumplirse en la Nueva Jerusalén y en la Canaán celestial tal como lo dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cristo no está reinando todavía en el trono de David, la promesa hecha a David no se ha cumplido y se cumplirá en el futuro reino milenial. Esta enseñanza es una de las más fuertes razones que hacen necesario un reino futuro. Ellos dicen que la promesa hecha a David debe de cumplirse literalmente en la tierra con el pueblo literal de Israel. El reinado del rey David sobre Israel, fue la temporada de más gloria, poder y seguridad en la historia del pueblo de Israel. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos que Dios prometió a David que levantaría en su lugar uno el cual ocuparía su trono eternamente. 2 Samuel 7:1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche, que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos.
Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta promesa de Dios hecha a David por medio de Natán tuvo cumplimiento en figura en la persona de Salomón, hijo de David. Cuando David murió, Salomón tomó el poder y fue él quien edificó casa al nombre de Dios. El reinado de Salomón fue caracterizado por las glorias y las riquezas. Él reinó 40 años sobre Israel igual que David su padre, pero ese no era el cumplimiento sino la figura. La promesa decía que el trono de su reino había de ser afirmado para siempre y su trono sería estable eternamente. Obviamente esta profecía y promesa no se cumplió en Salomón sino que esperaba futuro cumplimiento. En el libro de Jeremías Dios dice al pueblo que no se ha olvidado de la promesa hecha a su siervo David. Isaías 55, 3. Inclinad vuestros oídos, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Jeremías 33, 20. Así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi concierto con el día y mi concierto con la noche, por manera que no haya día ni noche a su tiempo, podráse también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena de la mar se puede medir, así multiplicaré la simiente de David mi siervo, y los levitas que a mí ministran. Esta promesa, de uno que saldría de la descendencia hijo de David y quien levantaría tabernáculo templo, casa, a Dios, según dicen los dispensacionalistas no se ha cumplido, pero, ¿es eso lo mismo que dice Dios? Si miramos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el apóstol Pedro nos dice de manera clara y directa que la promesa hecha a David se había cumplido. Hechos 2, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios, y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. También más adelante el mismo apóstol Pablo repite lo ya antes dicho por el apóstol Pedro de que Cristo había sido levantado como rey en cumplimiento de la promesa hecha a David. Hechos 17, 28. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo. Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Según los escritores inspirados por el Espíritu Santo, Cristo está sentado sobre el trono de David su padre y es rey sobre toda la tierra, los cielos y todo nombre que se nombra. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hechos 3, 19 y 21, 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Y es muy importante que sepamos que Cristo está sentado y no se ha de levantar de su trono hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El autor del libro de Hebreos confirma que el reinado de Cristo, hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, es presente y no futuro. Hebreos 10, 12. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El apóstol Pablo nos dice que es necesario que reine hasta cuando entregue el reino, la Iglesia, al Padre al fin de la era presente, después que haya quitado todo imperio, y toda potencia y potestad. Porque es menester que él reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio, y toda potencia y potestad. Porque es menester que él reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así que de acuerdo al apóstol Pedro, Cristo no se levantará del trono hasta que se hayan de establecer los cielos nuevos y la tierra nueva, no el principio del milenio, no en el rapto como opinan muchos, sino hasta que se restauren todas las cosas. Así, que cómo es posible que el dispensacionalismo diga que Cristo se levantara de su trono 2 veces, 1007 años antes de restaurar todas las cosas y otra vez 1000 años antes de restaurar todas las cosas, cuando Dios claramente dice que ha de ser recibido en el cielo hasta la restauración de todas las cosas? Si nos damos cuenta de lo claro que la Biblia habla, pronto vemos cómo debe ser descartada tal doctrina dispensacionalista. Hechos 3, 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Apocalipsis 1. Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá mal llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cristo es Rey. Contrario a la doctrina dispensacionalista, Cristo es Rey actualmente. Él ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Todo ha sido puesto bajo su control. Juan estaba en el reino de Jesucristo hace 2000 años atrás. Apocalipsis 1, 9. Yo Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nosotros fuimos trasladados por Dios al reino de su amado Hijo Jesucristo, el cual es presente y no futuro. Colosenses 1, 13. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra reino del griego, basileia, significa el dominio del rey, basileus. Si los cristianos han sido tomados del reino de las tinieblas donde Satanás es rey,
príncipe de este mundo, y la potestad del aire, y trasladados al dominio del Rey, reino, de Cristo, pero ese dominio no existe en el presente sino que será en un futuro milenio. Entonces hemos sido trasladados de las tinieblas a la nada. Si Cristo no es Rey ahora, es un reino inexistente, vacío, pero claro está que Cristo es Rey ahora y no es cosa del futuro. Pero el reino sí existe y el Rey es Cristo en el presente. Pablo predicaba que Cristo era y es Rey ahora, Hechos 17, 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. ¿Cómo puede haber un reino sin un rey? Solo en la mente de los dispensacionalistas que no desean aceptar la clara enseñanza de la Biblia. El reino de Cristo no es de este mundo. El mayor problema del dispensacionalismo y lo cual no le permite ver la realidad espiritual del reino de Cristo es que ellos van buscando las cosas materiales, carnales y terrenales en vez de las espirituales. Cristo mismo dijo que su reino no es de este mundo. Pero los dispensacionalistas siguen diciendo que sí es de este mundo. Cristo huyó a la montaña cuando sus seguidores le quisieron hacer rey. Juan 6, 15. Y entendiendo Jesús que había de venir para arrebatarle, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Cristo sabía que no era de aquí el reino, que no era un reino visible a los ojos físicos sino visibles a los ojos espirituales. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lucas 17, 20. Y preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. El reino de Dios ya estaba entre ellos, como lo está hoy, y ellos no lo veían porque es un reino espiritual y solamente se puede ver con los ojos espirituales. Juan 3, 3. Respondió Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Jesús en su venida no va a ser sino que ya es rey. Reinado comenzó en la ascensión hace más de 2000 años. Hebreos 1, 8. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad la vara de tu reino. Apocalipsis 1, 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros, y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Apocalipsis 19, 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, quiero añadir aquí otra razón por la cual Cristo nunca será rey en esta tierra. La Jerusalén terrenal nunca será la sede de gobierno ni el lugar del trono de Cristo. Pues es tipo de esclavitud y Cristo es el líder de los libres, de la Jerusalén celestial. Gálatas 4, 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar.
porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, Jerusalén terrenal, sino de la libre, Jerusalén celestial. La Jerusalén terrenal es tipo de esclavitud, por lo tanto no puede ser el trono de Cristo. El trono de Cristo es y siempre será celestial. Él es nuestro libertador tanto del judío como del griego. Los que no crean en Cristo ahora, no heredarán nada pues son esclavos, solo aquellos que creen son herederos de las promesas, los hijos. La promesa hecha a David se cumplió. Como ya hemos visto, Cristo está ocupando el lugar, sentado sobre el trono de David su padre. Esto es directo cumplimiento de la promesa hecha a David en 2 de Samuel 7, pero había otro aspecto de esta promesa y era que el rey descendiente de David, hijo, el cual fue tipificado por Salomón, habría de edificar templo a Dios tal como lo hizo literalmente Salomón. 2 Samuel 7, 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Hechos 15, 12. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Se da cuenta? Es Dios mismo quien nos dice que el levantamiento del templo caído de David no es un templo literal de ladrillos, bloque y cemento ni piedras, ni oro, ni plata ni palos especiales, sino que lo es un templo espiritual, el cuerpo espiritual de creyentes que creen en Cristo, ya sean judíos o sean griegos. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple, para ser sabio. Segunda de Corintios 6, 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. He ahí claramente la manera en que Dios hace cumplir sus palabras y ninguna de sus promesas se quedan sin cumplimiento. El templo, casa de Dios, no es ahora de piedras ni madera sino de hombres y mujeres creyentes edificados sobre el fundamento de Cristo. Un templo que permanecerá para siempre. El nuevo pacto prometido a Israel no se ha cumplido aún. Se ha de cumplir en el futuro reino milenial con el pueblo de Israel. Este punto ya lo tocamos anteriormente con respecto al nuevo pacto. Solo quiero añadir que la Biblia es muy clara en el hecho de que el nuevo pacto ya ha sido confirmado por Cristo en la cruz. Los dispensacionalistas dicen que cuando Cristo venga en su segunda venida, Él confirmará un nuevo pacto con la casa de Israel. Cabe preguntarse, ¿qué esperan ellos que hará Cristo para confirmar ese nuevo pacto? ¿Será crucificado Cristo una vez más? Los dispensacionalistas dicen que el libro de Romanos capítulo 11 da indicación de que Dios hará un pacto en el futuro con todo el pueblo terrenal de Israel. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres.
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El problema con este texto, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, es que no está hablando de un pacto futuro sino que es una referencia al pacto pasado. Pablo está haciendo referencia a la cruz mientras combina varias declaraciones promesas hechas en el Antiguo Testamento. Salmos 14, 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará Israel. Isaías 59, 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Jeremías 31 2.31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. En ese entonces, cuando se dio la profecía en el Antiguo Testamento era futuro, pero después de la cruz es pasado. Ya el libertador, Cristo vino a Sión, vino y salió, tal como lo hace la referencia en los pasajes antes mencionados. Tal parece que estos versos se contradicen, pero en realidad no vemos que es una contradicción sino una referencia a dos ciudades llamadas Sión. Una es la Sión, Jerusalén, celestial, de donde viene, sale la salvación. Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Junto y la otra Sión es una referencia a la Sión, Jerusalén, terrenal donde vino el Redentor a Sión, San Juan 12, 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. En cuanto a la primera parte del siguiente verso. Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La referencia vista por los pasajes a los cuales el apóstol hace referencia, no tienen que ver con una revuelta total del Israel nacional hacia Dios, sino que según claramente dice, el todo Israel será salvo. Es necesario notar que la idea de que la nación de Israel se volverá a Cristo en un arrepentimiento total no puede ser posible en vista de que la Biblia dice que tal cosa nunca ha de ocurrir. Isaías 6, 9 al 12. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres,
y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Dios dijo a Isaías que el pueblo sería engrosado en su corazón, cegado y ensordecido para que no oyera, viera y recibiera conversión y se salvara. ¿Hasta cuándo? Dice Dios: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, es decir, hasta que llegue el fin del mundo, cuando todo será quemado y asolado en la tierra y no haya morador en las ciudades. Otro punto que vale aclarar aquí es que la palabra comúnmente traducida luego en español, ha sido indicado por los conocedores de la lengua griega que no es una traducción propia. La palabra allí es outos, y esa palabra no significa después ni luego, significa así o de esta forma o de esa manera. La traducción literal de Young nos da la traducción propia. Ansol Israel salve sabed. Y así todo Israel será salvo. Otra versión traduce la palabra de esta manera. La pregunta es, ¿de qué manera? La manera en la que todo Israel ha de ser salvo es por la manera que el apóstol Pablo acaba de indicar. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Anteriormente, al comienzo de este artículo mencionamos que era necesario entender el concepto bíblico en el cual Dios usa la palabra Israel para referirse a dos pueblos y dijimos que en algunos versos se hacía referencia a ambos grupos. Usamos el verso donde Dios dice que no todos los israelitas son israelitas para aclarar esta idea. En el verso que estamos mirando ahora vemos exactamente esa verdad. Dios se está refiriendo a dos pueblos como Israel. En este pasaje tenemos en vista al Israel, con minúsculas, y al Israel, con mayúsculas. El texto no está hablando de una salvación futura para la nación de Israel, cosa que hemos visto no tiene base bíblica alguna. Es más, en el Nuevo Testamento no se da indicación alguna de que tal cosa vaya a suceder. Dios nos dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, haciendo referencia aquí a la nación, pueblo físico, de Israel, y diciéndonos que este pueblo ha sido endurecido en parte para que no vean, oigan y crean al Evangelio y se salven. Esta es una manera de juicio la cual Dios ha traído sobre el pueblo de Israel del Antiguo Testamento como forma de castigo y juicio para siempre por ellos no haber creído a Dios y por haberse apartado de sus mandamientos. Romanos 11. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Es importante recordar aquí que lo mismo ha de ocurrir con el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la Iglesia. Al final de los tiempos dice la Biblia que Dios les enviará un espíritu de error para que crean a la mentira y se pierdan por no haber obedecido la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2. Dios dice que el endurecimiento no es total sino en parte, y que mientras parte del pueblo es endurecido, otra parte escogida por gracia, un remanente, es salvada. Romanos 11, 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. La segunda parte del verso dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dándonos a entender la manera en que se ha de llevar a cabo el programa. Dios endurece para siempre una parte del Israel físico como juicio, mientras que otra parte escogida por gracia es salvada al mismo tiempo que la totalidad de los gentiles que han de ser salvos se salven. Una vez todos los gentiles que han de ser salvos y todos los judíos que han de ser salvos se salven, se habrá completado el programa de salvación y de esta manera todo Israel será salvo. Aquí es donde la referencia no es ya más a un Israel terrenal sino a un Israel, con mayúsculas, el pueblo espiritual de Dios, escogido para ser salvos, desde antes de la fundación del mundo, el verdadero Israel. El siguiente verso. 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Acá tenemos finalmente una referencia que Dios hace en cuanto al pueblo de Israel. En estos versos la vista está puesta en dos grupos del Israel físico. Primero el apóstol Pablo dice: así que en cuanto al Evangelio,
son enemigos por causa de vosotros, hablando aquí de los que no creen. Por cuanto no creen son enemigos de Dios por causa de que Dios lo ha hecho así por causa de vosotros, los gentiles a quienes Pablo les escribe. Estos han venido a convertirse en enemigos de Dios al ser endurecidos como castigo. Ese es un grupo de Israel al cual Dios se refiere, al que fue cegado, pero sobre el otro grupo, el Israel escogido por gracia para salvación se dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Estos, la elección, son amados por causa de los padres son Abraham, Isaac y Jacob a quienes fueron hechas las promesas. Pero recordemos que las promesas físicas no eran las verdaderas promesas, ni la descendencia física era la verdadera descendencia. Aquellas no eran sino una sombra o tipología de la real y verdadera promesa y la real y verdadera descendencia. Pablo nos dice en el libro de Gálatas que la promesa fue hecha a Cristo y los que están en Cristo, judíos y gentiles, son la verdadera descendencia a la cual le tocan los cumplimientos de las promesas. Tocante a esto el apóstol dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Las promesas de Dios son irrevocables y Dios ha de cumplir sus promesas y las está cumpliendo tal como lo prometió, no al Israel físico sino al Israel escogido en Cristo. A esto Pablo se refiere cuando dice, Romanos 11, 1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente escogido por gracia es el Israel al cual fueron hechas las verdaderas promesas, no las que representaban o tipificaban lo real sino la verdadera. Pablo dice que la promesa de Dios se cumple de esta manera porque fueron hechas a un pueblo espiritual y no a un pueblo nacional genealógico terrenal. Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La promesa de Dios no ha fallado, lo que pasa es que Pablo dice que no todos los de Israel son israelitas. Cristo ha de reinar por 1000 años desde la Jerusalén terrenal después de su segunda venida. Apocalipsis 20 no da razón alguna para interpretar los 1000 años como simbólicos. Finalmente llegamos a este último punto dispensacionalista. La única mención en la Biblia de un reino que dura 1000 años se encuentra en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Ahora, es bastante débil la conclusión de que Apocalipsis 20 no da razón alguna para ser interpretada simbólicamente o espiritualmente. Solo la desesperación para encontrar alguna manera de acomodar todo un sistema inventado y sin respaldo bíblico alguno puede llevar a alguien a hacer tales declaraciones. Apocalipsis 20, 1. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y 4 después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El capítulo comienza, vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Además, si miramos la escena de lo que ocurre después que el diablo es atado, se nos dice que, Apocalipsis 20, 4 y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todo lo que se nos dice es que se vieron tronos. Los que se sentaron sobre los tronos fueron las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No se dice en ningún momento que fueron personas, ni siquiera se dice que fueron almas, los decapitados mismos, sino, se dice que fueron las almas de los decapitados. El escritor continúa diciendo que estos eran quienes no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Los dispensacionalistas dicen que estos que están sentados en tronos son la iglesia, pero si seguimos la interpretación que ellos dan al libro de Apocalipsis, rápidamente nos daremos cuenta que la iglesia, según su escatología, no cualifica en nada para estar sentada en estos tronos porque según ellos dicen, la iglesia se irá al cielo 7 años antes del fin y durante ese tiempo se habrá de manifestar el anticristo y se estará imponiendo la marca literal de la bestia. 666. En todos los hombres que queden en la tierra. Aquellos que no se dejen marcar se les cortará la cabeza, serán decapitados. Si la iglesia está en el cielo cuando esto ocurra, entonces no cualifican ellos para estar sentados sobre estos tronos. El dispensacionalismo toma esta referencia de un reino de 1000 años y por ese pasaje cuela todas sus ideas sacadas del Antiguo Testamento. En ese pasaje el dispensacionalista de alguna manera ve el trono de David en la tierra, un templo terrenal reconstruido en el futuro, las naciones mencionadas en Zacarías 14 subiendo cada año a adorar y ofrecer sacrificios de animales, etc. Allí ve el dispensacionalista todo lo que Dios no dice. Una vez que estudiamos todo lo concerniente al tiempo del fin encontraremos que ubicar un reino de 1000 años en la tierra después de la segunda venida de Cristo es simplemente una imposibilidad bíblica. Conclusión. Alguien dijo la Asunción es la madre de todos los errores y ese precisamente es el error del dispensacionalismo. Este sistema una vez puesto a la luz de la Escritura queda completamente demolido. Honestamente no sé cómo alguien puede aferrarse a tal manera de interpretación bíblica. Pero como dijo el mismo Jesucristo erráis, ignorando las Escrituras, Mateo 22:29, y también dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:9. ¿Es el dispensacionalismo una verdad bíblica? Bueno, espero que ya tenga usted la respuesta a esta pregunta. Y es, no. Fin.